Muy buenas tardes, señores y señoras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En una bella tarde que tenemos aquí, por lo menos por acá, por la zona céntrica. Vamos a ver si hacemos un programa hoy con poquita gente, pero buena, ¿no? Somos pocos, en realidad, la verdad, estoy solo acá en el estudio en este momento, pero me van a acompañar algunas damas. Dios mediante, vamos a tenerla a Lucía Salinas, una hermosa periodista del diario Clarín, que hoy por hoy está escribiendo las notas de judiciales, bueno, más resonante de los últimos tiempos. Vamos a charlar con ella, también vamos a charlar con Mercedes Ninzi. Mercedes Ninzi, que creo que ya con decir su nombre y apellido todo el mundo sabe de quién estamos hablando, una reportera, periodista, entrevistadora y hasta panelista de programas de la tarde. Así que también la tendremos con nosotros, Dios mediante, y le haremos todas las preguntas. Seguramente nos vamos a enterar entre ambas dos cómo y cuáles son todos los secretos de Comodoro Pi, qué pasa con los jueces, cuáles son los más simpáticos, los más antipáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso lo vamos a tener en pocos minutos más, pero antes de todo, presentemos un poco al equipo de trabajo que, bueno, que está de este lado algunas veces, hoy ya no, pero que sí participan periódicamente y colaboran en diferentes sentidos. Lo tenemos a los conductores, a la triple AAA, sí, Alejandro, que hoy lo tenemos de viaje por Europa o por Estados Unidos o por Canadá, en alguno de esos lugares debe estar. Adalberto, que desde La Plata nos está escuchando y tal vez hasta nos haga algún llamado. Adalberto Buceto, Alejandro Drukarov y bueno, yo, Alfredo Popritkin, aquí en el micrófono. Tenemos los apoyos incondicionales de siempre de Enrique Schiarchi, Flavio Barenes, Eduardo Fabier Dubois, Oscar Cesaretti, son todos ayudantes, colaboradores, y como técnico operador a nuestro amigo Gerardo Subirana, que siempre nos da todo el apoyo necesario y nos mantiene al tanto de todo, y nos manda cada tanto algún ruidito, no, nos complementa, no solo con música, sino con distintos tipos de sonidos que nos ayudan a matizar un poco el programa. Y también tenemos detrás al ayudante técnico Javier Martínez, un capo de la computación y de las comunicaciones. Señores, el único que nos queda por nombrar es el que ahora está sacando alguna fotografía que se la vamos a mandar en unos momentos por Twitter, así que pueden verla, que efectivamente no les miento, estoy aquí solo, pero bien, más vale solo, dice el dicho, que mal acompañado, pero no es el caso. Siempre estoy bien acompañado, ya que estamos con Federico. ¿No querés sacarte una selfie conmigo, Federico? Ya que estamos. Vamos, da la vuelta y saquemos una. Por lo menos para hacer un poquito de bulto. Dale, ahí estamos. Vamos, Fede. Grande. Sí, señor, subila, dale. Bueno, señores, hoy va a ser un programa algo monótono, pero matizado con la presencia de las chicas. Pero al comenzar, comentemos algunas cosas que nos está pasando, porque hoy es un día, desde el punto de vista judicial, sumamente movido, con muchísima actividad de todo momento, desde la mañana hasta la tarde, hasta hace un momento que nos apareció allí en la zona de Chubut, a un costado del río Chubut con ese nombre, justamente un cadáver. Lamentablemente todo el mundo pensaba en principio que podía ser el de Santiago Maldonado, pero bueno, pareciera que no fue así. Vamos a tener seguramente durante el programa alguna confirmación o al revés, o algún tipo de noticia que descarte. Creo que ya a esta altura me parece que está casi descartada la posibilidad de que se trate de Santiago Maldonado, pero la verdad es que hubo allí la detección, el descubrimiento de un cuerpo, y esto es preocupante porque de cualquier forma se trata de un ser humano y bueno, todo aquello que dio vueltas durante estos últimos 2 meses en el país y preocupante porque volvemos al tema de los desaparecidos ya en democracia, y veremos de quién se trata y cuáles fueron las causas de la muerte. Ya están seguramente los médicos forenses allí en el lugar, tratando de recoger las evidencias, las pruebas que nos indiquen la verdadera causa del fallecimiento de esta persona, si se trata de un accidente, si se trata
de algún otro tipo de motivo de la muerte. En fin, esto nos va a inquietar por lo menos por unos días, los próximos días vamos a estar muy atentos a esa información. Y vamos a arrancar con un tema puntual, más allá de contarles que desde el punto de vista internacional en estos días, en esta semana que pasó y que ahora estamos reiniciando, ocurre o se dio una situación algo particular en Europa, en este caso puntualmente en España, donde y esto lo mencionamos más que nada por el impacto desde el punto de vista económico que tiene allí en España, esta circunstancia de todo lo que se está haciendo en la zona de Cataluña para intentar la independencia del resto del país, que ha tenido sus idas y sus vueltas. Pero a lo que nosotros nos queremos referir muy brevemente y hacer una simple mención, es que allí al menos 550 empresas medianas y algunas cuantas grandes, incluso algunos bancos, entidades de distinta naturaleza de envergadura, están, y ya esto está confirmado, ya lo han hecho, están modificando su domicilio o su sede fiscal y desde todo punto de vista para salir de Cataluña, no estar sujetos a las leyes o a las reglas de esa región y trasladar su sede a la ciudad de Madrid o a alguna otra ciudad de España, pero fundamentalmente a Madrid. Y esto habla un poco de las consecuencias de toda esta movida que tiene que ver con la independencia o los intentos de independizarse del sector de Cataluña, ¿no es cierto? Así que este es un efecto no querido y habrá otros seguramente que tendrán su impacto ya en la economía, que se verá de toda esa zona bastante debilitada por el tema tributario fundamentalmente, ¿no es cierto? Bueno, y un hecho del día de hoy, un acontecimiento de la fecha, tiene que ver con qué pasó alrededor de el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el omnipotente, presente y mega ministro que ha concentrado durante los 12 años de gobiernos kirchneristas un poder fabuloso, que ha tenido bajo su mando prácticamente diríamos, más de la mitad del presupuesto de la nación, ha manejado, ha destinado, ha pasado por su firma, por su presupuesto, por el presupuesto que ha manejado el Ministerio de Planificación, y resulta que muchas de estas cosas ya se sabían, que ha habido fraudes, irregularidades de diferente tipo en el manejo de los fondos, y bueno, a raíz de eso es que ha tenido entre muchas causas, una en particular, que tiene que ver con los fraudes detectados en la zona de Río Turbio. ¿Se acuerdan de la mina de Río Turbio? Una mina que en su momento, años atrás, el gobierno la tenía adjudicada a una empresa privada que hacía la explotación, pero que resulta que no solo no explotaba ni obtenía lo que se debía desde la mina, sino que fundamentalmente no pagaba los cánones, aquella empresa no pagaba el alquiler, digamos, que debía pagar al Estado, y por supuesto el Estado se la quita, y hasta ahí todo bien, pero con la idea de que se normalice la situación, las irregularidades. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. Todo lo contrario de una normalización que fue, el manejo a través de asignaciones presupuestarias de cientos de millones de pesos, sí, cientos de millones de pesos que le fueron asignados del presupuesto, manejados a través del Ministerio de Planificación, en particular por Julio De Vido y las secretarías competentes, correspondientes, que ha habido una serie, un surtido de maniobras defraudatorias que han llevado a que buena parte de estos cientos de millones de pesos terminen en los bolsillos de algunas personas y no fuesen aplicados
a el mejoramiento de la mina, al mejoramiento de las maquinarias para que la explotación se haga como es debido. La realidad es que nunca se llegó a explotar esta mina en condiciones. Para eludir los controles del Estado en su momento, ¿qué se hizo? Y bueno, se interpusieron personas jurídicas, o más bien entidades académicas. En este caso fue una universidad que apareció como allí en el medio, generando una suerte de triangulación, es decir, el dinero no era entregado para su, digamos, asignación o aplicación a gastos o a inversiones provenientes o necesarias para la explotación de la mina, sino todo lo contrario, iban a una universidad, esa universidad se quedaba con un porcentaje por esa gestión o esa tarea de intermediación, pero además de ese porcentaje subcontrataba, y ahí viene un poco el secreto de la maniobra, sin controles por parte del Estado, porque ya no estaba sujeto esos montos, ese dinero que salía del presupuesto nacional e iba a una entidad privada, que es una universidad, ya no tenían los controles estatales, el dinero se podía manejar no solo con cheques como ocurre en el Estado, sino también en efectivo. La cuestión es que buena parte de esos fondos no se sabe exactamente dónde terminaron, pero seguramente a la mina no fueron, a las inversiones no se destinaron, y ese es el hecho de la maniobra, del delito, y intervienen entonces a los efectos de determinar los perjuicios y los problemas y el formato que ha tenido toda esta maniobra. Intervienen los especialistas, los contadores de la Corte, tratando de establecer un poco las características de la maniobra, el tamaño del problema, del perjuicio ocasionado, y con unos cuantos elementos probatorios indiciarios, bueno, he llamado a declarar no solo el ministro de Planificación, sino algunas otras personas involucradas que justamente en el día de hoy se dio a conocer un fallo ya de la Cámara Federal, no tanto del juzgado, sino de la Cámara Federal, estableciendo que no solo los delitos existieron, sino que, atento a las características del delito y las posibilidades de que las pruebas desaparezcan o que, digamos, se perjudique la investigación, la Cámara Federal, la Sala Segunda, dispuso que se proceda a la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Y para eso le ordenó al juez, y ahora vamos a hablar un poquito del juez, le ordena al juez Luis Rodríguez que proceda de inmediato a solicitar al Congreso de la Nación el desafuero de Julio De Vido. ¿Por qué? Porque actualmente De Vido es diputado de la Nación. Los diputados, los legisladores en general, gozan de un beneficio que es conocido, ese beneficio, como los fueros que mantiene todo legislador, que es una especie de protección que les permite a los funcionarios con esas características, bueno, saber que no van a ser de alguna forma afectados en sus opiniones, en sus pensamientos, en sus acciones, pero ¿cuáles? Claro, aquellas que son realizadas dentro del campo de su actuación como legislador y defendiendo legalmente los intereses de la nación. Bueno, en el caso de Julio De Vido, todos estos delitos son anteriores a su función como legislador, son delitos ya con semiprueba y bastante probados, de forma tal de que no solo caminan y van para adelante los procesamientos, sino que además de eso corresponde proceder a su inmediata detención, y este es el próximo capítulo que en los próximos días veremos cómo funciona y de qué se trata, ¿no? Bueno, señores, ahora ¿saben qué? Tenemos justamente a propósito de este tema en comunicación telefónica a la periodista reconocida del diario Clarín en la actualidad, pero que de alguna manera
nos ilustra día a día con las novedades sobre temas judiciales, que se llama Lucía Salinas, que la tenemos en el teléfono. Y para hacer una breve presentación de Lucía, o le vamos a pedir que ella misma la haga, pero digamos que ha sido una periodista destacada para de alguna manera, digamos, desde la provincia de Santa Cruz en su momento actuar como representante del diario Clarín, y prácticamente en la actualidad no solo nos ilustra sobre las novedades que ocurren en aquella provincia, sino sobre toda la temática judicial en general. Le decíamos, buenas noches Lucía, ¿cómo estás vos? Te mandamos un saludo desde aquí, desde El Derecho y el Revés, y te pedimos que te presentes, por favor. Bueno, creo que ya lo hicieron ustedes, pero sí, soy periodista del diario Clarín, hace ya 4 años aquí en Buenos Aires y 1 año como corresponsal desde Santa Cruz. Y el último tiempo estuve abocada estos últimos tiempos a todo lo que sean causas judiciales, temas de investigación, como bien vos describías hace unos instantes. ¿Vos naciste en Santa Cruz, Lucía? Sí, soy santacruceña. Puntualmente de Río Gallegos, y ya hace unos 4 años que estoy radicada en Capital Federal. Capital Federal, pero seguís cubriendo algún tipo de noticias de aquella provincia. Sí, siempre con un ojo en Santa Cruz, ya que también siempre da que hablar, ¿no? Seguro. Y a propósito de Santa Cruz, ¿cómo está la provincia en la faceta económica? Complicada, es una provincia que financieramente está complicada, y reordenar sus números no es una cosa sencilla. La gobernadora Alicia Kirchner está en ese proceso, pero después de tantos años de desmanejo, reordenar esas cuentas va a llevar mucho tiempo. Seguro, no es una tarea fácil, pero la pregunta que también nos hacemos a continuación de eso es, ¿existe corrupción actualmente en Santa Cruz? O sea, los fondos que llegan a la provincia provenientes de la nación, ¿son aplicados de una manera eficiente, como corresponde, o parte de ellos no llegan a destino? No, se aplican a lo que corresponden porque tienen un severo control del Estado Nacional, con lo cual no hay margen para que esos fondos no vayan a los fines para los cuales han sido planteados. Así que en ese sentido hay que decir que la provincia, los fondos que recibe como anticipos de coparticipación, y también que recibe como en ATN, en el caso de algunos municipios, son aplicadas básicamente a la prioridad, o no sé si llamarlo prioridad, pero sí es la primera necesidad que tiene hoy el Estado provincial, que es el pago de sueldo. De salarios, que es, yo diría, uno de los principales destinos de los fondos que llegan a Santa Cruz, ¿no es cierto? Pienso que como muchos estados provinciales, la verdad es que muchas provincias a lo largo de los años se han ocupado únicamente de generar empleo público, y eso también genera que tu principal erogación sea salarios, ¿no? Tal cual. Y decime, ¿y cómo está la gente? ¿Cómo está el santacruceño? Y preocupado. Yo creo que está atravesando un profundo desgaste, porque imagínense que ya va a ser prácticamente 1 año que los trabajadores estatales, estamos hablando de más del 80% de la población de Santa Cruz, no cobran sus sueldos de forma completa y tampoco en tiempo y forma. Es decir, para hacer frente a esta severa situación financiera que vive la provincia de Santa Cruz, la gobernadora ha decidido establecer pagos escalonados, y al mismo tiempo ha decidido que ese pago escalonado sea por fuera de las fechas en las que los trabajadores públicos estaban acostumbrados a percibir sus salarios.
Esto ustedes lo sabrán mejor que yo en cuestión de números, pero desordena cualquier economía familiar porque no hay fechas exactas, no se sabe de antemano qué día se cobra. Y lo que le ha sucedido a muchos es que han empezado a generar deudas con, por ejemplo, los bancos, por no pagar en tiempo y forma las tarjetas de crédito, los impuestos, los créditos. Entonces, la verdad es que es una situación de un desbarajuste que se ve en la vida cotidiana. Claro, Digo, se arma una no cadena. es lo mismo saber cuánto cobras y cuándo cobras que saber que vas a cobrar una parte y no saber en qué momento cobraste esa parte. Claro, se genera una cadena de incumplimientos que, bueno, el atraso de uno genera el atraso de otro y esto... Sí, supongo... y los bancos no hacen excepciones, no es que dicen, bueno, como los empleados públicos están cobrando fuera de término, les vamos a perdonar los intereses. Mira, o sea que no les importa. No sucede eso, pero porque llegado el caso no sé si es responsabilidad de una entidad bancaria privada hacer eso, ¿no? Claro. Entonces esto también genera que los números provinciales están en rojo y los números de muchas familias también han comenzado a estar en rojo. Y aprovechamos que te tenemos en el teléfono aquí en la radio para que les cuentes a nuestros oyentes sobre, yo pienso, dado tu experiencia, tu dedicación al periodismo, hay un caso emblemático de corrupción o de irregularidades financieras y económicas, que es el famoso caso de los fondos de Santa Cruz, que no podemos pasarlo por alto estando vos allí en el teléfono. ¿A vos te tocó en alguna oportunidad trabajar en el tema, investigar algo, o por lo menos recoger lo que quede de la opinión de la gente y de los funcionarios sobre qué posibilidades hay sobre Sí, en eso? varias oportunidades hemos escrito en el diario sobre el tema porque es un tema recurrente, ¿no? ¿Y se va algún día a saber qué pasó con esos fondos? Bueno, en principio la versión oficial es que esos fondos se fueron aplicando a gastos corrientes, porque cuando se empieza a habilitar los fondos de Santa Cruz, que eran fondos extrapresupuestarios, se apliquen a gastos corrientes, lo primero que se hizo fue modificar una ley que impedía justamente ese destino para ese dinero que, como ustedes recordarán, corresponde a las regalías mal liquidadas de YPF, en aquel entonces Repsol YPF, ¿no? Tal cual. Y esto devino en poco más de $1.000 millones a favor de la provincia de Santa Cruz, que fue una parte depositada en el Credit Suisse de Suiza, y parte de ese dinero también se convirtió en letras, en bonos y demás, ¿no? Lo que sucedió es que por muchos años el movimiento de esos fondos no se rindieron, con lo cual cuando en 2006 asume Sergio Acevedo la gobernación de Santa Cruz, 2005, perdón, lo primero que él promete es repatriar esos fondos y comenzar con su rendición en la legislatura santacruceña. Por mucho tiempo no se rindió, con lo cual ese número de los $630 millones que oficializó el gobierno provincial de la mano del gobierno nacional, ya con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, fue un número siempre descreído por la oposición santacruceña, porque lo que plantean es que desde 1998 hasta el año que se blanqueó, ese dinero se movió. Claro. Ese dinero ganó intereses, entonces no puede ser esa misma plata. Claro. Por lo cual calculan que los fondos de Santa Cruz fueron mucho más de $1.500 millones, de los cuales solo una porción se repatrió, y lo que dice el gobierno provincial es que ese dinero se fue aplicando a sueldos, que hay una primera parte de esos salarios que ingresa a fines del 2007 en las cuentas públicas para hacer frente a un enorme conflicto docente que vivía Santa Cruz, ustedes lo recordarán, con más de 15.000 personas manifestándose en la calle, y que la discusión allí era el blanqueo del salario docente, que tenía muchos ítems en negro,
y también un aumento salarial. Esto debido a la necesidad de fondos, y allí fue cuando se permitió que parte de ese dinero, que nunca debería haberse aplicado a gastos corrientes, se aplicara sistemáticamente al pago de salarios, al pago de diferentes aumentos salariales que iba dando el entonces gobernador Daniel Peralta. Sí, la realidad es que nunca hubo una efectiva y minuciosa rendición de cuentas de esos fondos, por lo tanto, no, un poco se y de hecho evaporaron. cuando Alicia Kirchner asume la gobernación, una de las primeras sesiones de la legislatura, ya bajo su responsabilidad, aprueba raudamente como 6 años de rendición de esos fondos, sin ninguna discusión, sin dar margen a la oposición que pueda discutir, analizar, poner bajo investigación esos números, y se publicó inmediatamente en el boletín oficial aprobando esas rendiciones con la firma de ella, la entonces gobernadora Alicia Kirchner. Pero ¿no? nunca se publicaron. En el camino quedó otro dato, que es que la oposición buscó constituir en la legislatura santacruceña una comisión investigadora de los fondos de Santa Cruz, que sesionó un único día, una única vez en todos estos años. Claro. Y solo sesionó por 10 minutos para decir que hasta que no haya rendición de los fondos no se podía juntar esa comisión. Qué bárbaro. O sea que en definitiva se desconoce en forma minuciosa o detallada la aplicación efectiva, real de estos fondos, porque aparte siempre nos quedamos con una gran duda. No nos olvidemos que por aquellos años, creo que 2007, 2008 aproximadamente, se produce la adquisición, o la venta, digamos, por un lado, y la adquisición por el grupo Eskenazi en parte, junto con Repsol, después, de YPF, de lo que era YPF, después pasó a ser YPF Repsol, y casualmente el banco que intervino y que aportó los fondos, según se dijo, a modo de crédito, pero la presunción es que los fondos de Santa Cruz han tenido algo que ver, es el dinero que podría ser parte de ese dinero depositado de los fondos de Santa Cruz, que se habría utilizado presuntivamente para comprar parcialmente YPF, porque fue justamente el Credit Suisse el banco que aparece financiando, ¿no es cierto?, y sin demasiadas garantías, aquella operación, por lo menos en un 50%. No sé si eso lo recuerdas, pero los datos de aquí... Sí, pero pero no me estarían coincidiendo las fechas, porque aparte el banco se privatiza en 1997-98. Sí, pero los fondos no habrían quedado depositados allí en parte. No, estuvieron brevemente allí y después esos fondos se fueron afuera, que es justamente uno de los puntos que más critica la oposición. Pero bueno, es un movimiento, sí, que nunca claro el que tuvieron los fondos. Tal cual. Bueno, pero siempre nos va a quedar como parte del tema de la tarea pendiente por investigar. Nosotros, vos, yo y muchos más que somos inquietos e investigadores de estos temas, algún día lograremos acceder a la información o a los elementos necesarios para desbrozar esta cuestión. Pero te quiero pasar a otro tema, Lucía. Y yo lo único que les pido es un poco de brevedad, porque imagínense que todavía es un horario de redacción muy para cortito. mí. ¿Alguna referencia a lo que hoy nos está pasando con el caso de Vido? No sé si te ha tocado seguir esa cuestión. Me parece que has escrito, estás escribiendo algo al respecto. ¿Qué nos podés decir respecto de la decisión de la Cámara, de la inmediata... Bueno, lo que ya se sabe que es que la Cámara ordenó al juez Luis Rodríguez, que lleva esta causa, en donde a Julio De Vido se le investiga por desvío de fondos. Sí. Lo que allí planteó la Cámara es que el hecho de que Julio De Vido esté libre representaba un riesgo para la continuidad de la investigación. Riesgo en el sentido de que podría obstruir la causa y que también podría haber riesgo de destrucción de pruebas, lo que, valga la redundancia, deviene en la obstrucción de la investigación. Tal cual. Entonces, por eso la Cámara pide al juez Rodríguez, ordena en realidad al juez Rodríguez que ordene
el desafuero al Congreso de la Nación y la posterior detención del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. ¿Rodríguez ya lo hizo esto? Rodríguez lo solicita 4 horas después de que la Cámara Federal le ordena esto. Ajá. Le envía una cédula a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, para que se avance en el recinto con el desafuero, algo que va a empezar a tratar la Comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes, y quieren llevarlo ya la próxima semana al recinto para su discusión y posterior votación. Perfecto, o sea que parece que todo esto que venía lento, de pronto se precipitó y ya está la decisión, el mandato de la Cámara en el Congreso, y posiblemente se trate la semana próxima. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo esta colaboración, esta participación. Queríamos hace rato tenerte con nosotros. Te felicitamos por todo tu trabajo y quizás posiblemente en corto tiempo más te volvamos a consultar sobre algunos otros cómo no. Un placer charlar con ustedes, y entenderán que estos son días agitados para las redacciones. Tal cual. Muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo muy grande. Que lo pases bien. Adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. La izquierda tiene que estar en Provincia de Buenos Aires, del Caño, del Pla, Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda, lista 510. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Gervasio Bozano, senador provincial, Provincia de Buenos Aires, quinta sección electoral, lista 503, Unidad Ciudadana. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido a un país. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la Provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. En Personal, tenemos los mejores precios en smartphones. Lleva un Moto C Plus a 3.499 pesos o un Huawei GW a 4.499 pesos. Creer o retuitear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta y en el arranque, y tal como lo prometimos, vamos a tener a otra dama, otra gran profesional que recorre los tribunales, que hace muchos años que está con los camiones de exteriores, estando detrás de cada una de las primicias y las noticias que se van produciendo día a día, no importa la hora, no importa el estado climático del tiempo, y nos referimos, señores, como prometimos, a la amiga Mercedes Ninzi. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás vos? ¿Estás escuchando? Bueno, mientras nos conectamos con Mercedes, en algunos minutos más, vamos a comentar que esta última semana y estos días, una semana en donde las causas en particular de enriquecimiento ilícito de funcionarios se han puesto a la orden del día. Sí, señores, ¿por qué nos decimos esto? Porque hubo resolución en la causa de enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi.
si bien no fue sobre el fondo de la cuestión, sí ya el juez está presumiendo que los números no le cierran y dispuso las medidas cautelares. Ahora en un minuto nos vamos a referir a todas ellas, pero también tenemos la de Vudú, la de Aníbal Fernández. Pero mientras tanto vamos a saludar a Mercedes Ninzi nuevamente, que ya ahora sí la tenemos en el teléfono. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás vos? Hola, Alfredo, qué gusto hablar con vos. El gusto es mío. Vos, Alfredo, sos un ídolo. Es algo que deseábamos hace bastante tiempo, si bien estamos permanentemente en comunicación. Distinto es poder hacerlo al aire y poder contarle a nuestros oyentes acerca de tantas cosas que hablamos a veces en privado y los chimentos, que vos a propósito de principalmente diría yo, tu insistencia y tu participación allí en Comodoro Pi, estando al pie del cañón frente a cada una de las cosas que ocurren, bueno, prácticamente yo creo que debe ser la persona que más conoce del interior de los juzgados, las fiscalías, lo que pasa en cada una de las causas. Hoy te escuchaba por la radio cuando informábamos sobre las novedades de Debido, de Timerman, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué secretos tiene Mercedes Ninzi que a uno hasta el momento la gente no conoce? ¿Cómo haces para poder llegar a la noticia y que ningún juez, ningún fiscal se te niegue y se anime a cerrarte la puerta? Lo que pasa es que yo voy trabajando los temas, no es que, por ejemplo, lo de la Cámara Federal de hoy, sí, que yo lo tiré en primicia, el pedido de desafuero y detención. Tal cual. Bueno, yo ya hace tiempo que yo lo venía siguiendo, lo seguía día a día este tema hasta que saliera, ¿entendés? Si vos seguís las notas día a día y vas conversando con los con los protagonistas, y bueno, después te vas a enterar primero que nadie. Claro. Pero no solo eso, en el caso, por ejemplo, de Timerman, que después nos vas a contar qué pasó. Vos sabés que, claro, ahí me pasó una cosa. Timerman llega, ¿no? Sí. Y todos los medios lo esperaban por la puerta que daba el correo y yo me fui para el otro lado, porque viste últimamente cuando esperamos todo por una puerta entran por la otra. Entonces él entró por la explanada principal. ¿Por qué? Porque debajo de la escalinata que la gente ve cuando entra a Comodoro Pi, debajo se puede entrar con un coche y generalmente ahí entran los discapacitados o la gente muy mayor. Ajá. Él está muy enfermo. Sí. Entonces entró, como los dos ascensores estaban rotos, cuando me enteré que estaban los ascensores del ala al río, estaban rotos, yo digo, ya está, entra por la puerta principal. Tal cual. Entonces ahí, por eso lo agarré primera que nadie cuando ingresó. Ahora, ahí yo le empecé a preguntar si, la pregunta típica, que si con el pacto con Irán habían buscado la impunidad de los 5 imputados por el atentado. Sí. Y ahí no me contestó, y me contestó la abogada, que es Graciana Peñaflor, que al contrario, lo que habían tratado era de que con el pacto de Irán declararan los imputados, según ellos. Bueno, la cuestión es que me pasó algo raro porque lo vi tan mal, este hombre está enfermo. Sí, está enfermo. Entonces, viste, la primera vez que me agarra cargo de conciencia, agarrar a alguien y preguntarle. Claro, no es el mejor momento, pero... No, y de hecho cuando salió él estuvo varias horas, me entregó un escrito, quería hablar, parece que se sintió mal adentro, por lo que me contaron. Ajá. Y cuando salió, también sale por otra puerta que no es la que lo esperaban todos, pero a mí ya me habían pasado el dato por qué puerta iba a salir. Y la verdad no me dio para volverle a preguntar. Claro. Es más, le mostré dónde estaba el ascensor, que había un policía esperando, porque yo digo, estaba mal, ¿viste? Cuando ves que una persona no, más allá de todo... No estaba simulando absolutamente nada, al contrario, se presentó, tuvo varias horas allí, y creo que desde Comodoro Pi lo llevaron directamente a un sanatorio. Sí, y lo internaron. Graciana Peñaflor, la abogada, avisó por Twitter que lo habían internado. Bueno, más allá de todo, esperamos que no sea nada, que se mejore. Claro, porque otros, te digo una cosa, lo citan 20 veces y ni van. Claro, es verdad. Es decir, ahora él presentó un escrito, ¿no es Sí, cierto? él presentó un escrito de 160 páginas, pero él había pedido declarar antes. Claro. Yo me acuerdo cuando Alejandro Rúa, hará unos 2 meses, pidió que declare Timerman, y en ese momento el juez, todavía no estaba el pedido de indagatoria del fiscal Policita, y el juez Bonadía le dijo que no le podía tomar declaración, porque ni siquiera había un pedido de indagatoria. Claro, claro. Ahora, en el escrito, él primero dice que no existe esa famosa reunión en Alepo con el canciller iraní, donde supuestamente se elabora este pacto con Irán. Él dijo que
pacto fundamentalmente primero no había nada secreto, todo era público. Sí. Según él, este memorándum con Irán lo fue apoyado, según él, sí, por el propio Nisman, sí, y por el juez Canicova Corral. Claro. Fue respaldado, ese es el verbo que usa, respaldado, y después pone que la intención no era, digamos, hacer un intercambio económico ni beneficiar con inversiones a la Argentina, sino era que declararan los 5 imputados. Sí. Eso es, digamos, a grosso modo, el resumen de lo que fue el escrito que presentó hoy. La presentación. Ahora, ¿cuándo va a declarar Bogado? Que dicen que se viene con algunas cuantas noticias y ahí puede ser una declaración que traiga bastantes sorpresas a la causa. Bueno, en principio declararía mañana. Mañana va a declarar Esteche. Ajá. El abogado de Esteche es Fernando Burlando, sigue siendo Fernando. Ajá. Ya me avisaron que no va a declarar. Claro. El que está, viste que está mal es Delía, porque él está convencido que el jueves lo detienen. Y Bogado en principio sería mañana. Uh-huh. Mañana hay 3 declaraciones. Uh-huh. Pero yo creo que una vez que empiecen todas las declaraciones va a empezar a haber contradicciones. Claro, seguramente. De hecho, en el tema de la reunión con Alepo, ¿te acordás que el embajador que estuvo allá, que era Wad, sí, relató otra cosa, dijo que la reunión existió? Claro. Y después hubo también, creo que fue Santoro que lo sacó en Clarín, que hubo... fue cuando el fiscal Policita hizo el pedido de indagatoria, cuando refiere a Timerman, dijo que hay unos tickets, sí, de restaurante que él pidió que se le devolviera la plata, sí, que daban cuenta de esa reunión. Esa reunión que se hizo en Suiza, si no recuerdo mal, ¿no? Claro. ¿Cierto? En un hotel en donde cuando rinde la cuenta de esos gastos en la Cancillería, justamente en la rendición de cuentas y con la firma de él, aparece la entrega de un ticket que establece exactamente el día y la hora de la reunión. En el propio ticket aparece la fecha y el lugar, que fue en ese hotel, en donde se gastó una cantidad de dinero pequeña, pero que permite a ciencia cierta probar sin dudas que estuvieron allí, que estuvieron reunidos y que días antes había estado con Cristina, con la expresidenta Cristina Fernández, y días después lo mismo, lo cual viene un poco a enganchar, según me recuerdo en la nota que hizo Daniel Santoro, que de alguna forma demostraban que había recibido instrucciones para esa reunión Timerman, y que cuando regresa fue a Casa de Gobierno, creo que fue a la Quinta Presidencial, y le cuenta, porque está a la entrada a la Quinta, diciéndole o rindiéndole cuentas de qué es lo que había pasado en aquella reunión. O sea, en esto la complica un poco a la presidenta a través de un simple ticket, fijemos, ¿no? Como claro, una prueba, ¿no? un poco seguro. Vos sabés que mañana los que declaran, acá tengo la lista, es Bogado, Esteche, como te decía, y Khalil. Claro. Y después sí, pero hay que ver mañana cómo son las declaraciones, y bueno, lo más importante va a ser el 26 de octubre la declaración de Cristina, pero recordemos a la gente que va a ser 4 días después de las elecciones. Ella seguramente va a salir senadora, así que ella va a tener fueros. ¿Los fueros se adquieren inmediatamente? Bueno, yo pregunté eso y me dijeron que sí. Uh-huh. Yo pensé que el fuero se adquiría una vez que uno juraba. Ajá. Y me dijeron que no, que es a partir de que uno es electo. Claro. A uno no, el que se propone, ¿no? Sí, ya le corresponde la protección de los fueros. Bueno, veremos cómo se va desencadenando los hechos en esta causa, pero yo te quiero preguntar, porque la verdad que siempre tuve mucha curiosidad de cómo lográs vos convencer a los jueces, a los secretarios, a los fiscales, para que de alguna manera accedan a abrirte la puerta primero y a suministrarte la información. Si bien este es un secreto de tu profesión, y si querés no contestarme también lo voy a aceptar, quiero que nos cuentes cuál es tu técnica. Bueno, te digo una cosa, con algunos, yo soy de ponerle el oído a todo el mundo. Está muy bien. Escucho inclusive problemas personales, todo. Me conozco vida y obra de la mayoría. Me imagino. Entonces, he logrado alguna amistad con algunos,
Claro. Y aparte, si no, aparte me pongo pesadísima, porque puedo hacer guardia, ¿viste? Cuando tengo un dato de algo, Seguro. me pongo a hacer guardia, me llevo una silla y se mueren de la risa, porque me ven con una silla en el pasillo y no me sacan de la puerta hasta que no me atienden o me pasan alguna información. O sea, le ganas por cansancio. Si Sí. no es por las buenas, será por Sí, cansancio. pero viste ya cuando es por el honor. Tal cual. Y hay que ir siguiendo los temas, ¿no? Es importante ir siguiendo los temas para ver, por ejemplo, hoy era de cajón que la Cámara Federal se reunía porque se sabe reunir los martes y los jueves. Sí, contame algo sobre el tema de la tragedia de Once, que sé que vos seguiste el proceso de el primer juicio y ahora, bueno, está el segundo, pero el primero fue particularmente trascendente con el impacto que produjo, la periodicidad que se hacía, la presencia de los familiares, etcétera, etcétera. Contame un poco sobre eso. Bueno, ahora en realidad eso todavía no está definido. Ahora casación, la semana que viene está en casación la audiencia por a ver qué va a pasar si toda esta gente va presa o no. Claro. Porque recordemos que los ciriglianos, los que eran los concesionarios de TVA, sí, andan caminando como si nada. Yo me los encontré el otro día, que se hacían los guapos, los galanes, no sé. Los encontré ahí en Comodoro Pi cuando fueron a declarar ante Bonadío por el tema de los subsidios a los colectivos. Ajá. Porque acordate que ellos tienen empresa de colectivos. De hecho, sí, la plata que iba para los trenes la desviaban a otras de sus empresas. Bueno, están como si nada. Y también Schiavi. Entonces, una vez que se tiene que resolver esa apelación en casación, a ver si van presos de una vez por todas. Entonces, hay una audiencia en casación y posteriormente se va a resolver qué pasa con esta gente, porque recordemos que ahí el único que está preso es Jaime porque tenía condenas anteriores. Sí, ni siquiera por esta causa. Claro, pero yo les hice un video, porque me llamaron la atención los dos ciriglianos, hice un video, que están como si nada, claro, como si nada. Sí, yo creo que como si nada no, porque las condenas están, o por lo menos a Claudio creo que está condenado, lo que pasa que no está firme y la condena no es corta, son unos cuantos años, ya no recuerdo si son 7, 8 años que tiene Claudio Cirigliano de condena, es decir que en algún momento esto quedaría firme en principio y si es así, bueno, le correspondería una prisión efectiva. Bueno, ¿no es ellos cierto? tienen un abogado, viste que en esta vida la cuestión es tener un buen abogado para zafar. Sí. Ellos tienen un abogado que es espectacular, que no lo conoce nadie, pero que es brillante, de esos que caminan desde las 7 de la mañana hasta que cierra Comodoro Pi todos los días, que es José Luis Sforza. Ah, sí. Que Sforza es una persona que no da nota, no es conocido para la gente, sí, trabaja para el estudio de Anzorregui, del hermano del que era de la CIDE, de Jorge Anzorregui, que también es un estudio espectacular. Ajá. Bueno, la cuestión es que Sforza es muy bueno, muy bueno. Y yo veo cómo todos los días va metiendo algo para que los ciriglianos zafen. Claro. Ese, ¿sabés quién era el abogado de los que eran de la FIFA, te acordás? De los del FIFA Gate. Ah, mira, sí, sí. Claro. Que logró que no tuvieran ningún problema ninguno del FIFA Gate. Bueno, así que tiene un excelente abogado, la audiencia va a ser el 25 de octubre y después se va a saber qué va a pasar. Yo te digo porque siempre estamos ahí en Comodoro Pi con María Luján, Rey, con todos los familiares de Once, sí, y ellos están tan pendientes del juicio oral a debido como de esta audiencia de casación. Ahora, ¿no te parece que casación se ha demorado bastante con la resolución? Hacer un juicio oral y llegar a completar ese juicio oral con, no sé, creo que más de 100, 200 testigos, hubo un mega juicio que se logró hacer en poco tiempo y obtener una sentencia. Resulta de que hace muchísimo está la sentencia de tribunal oral y la Cámara de Casación, en donde se encuentra recurrido, apelada esa sentencia, se ha tomado muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Sí. Lo que pasa que es impresionante. Vos ves, todas las instancias, la cantidad de tiempo que demora todo. Yo no sé si es por la cantidad de expedientes que tienen o por qué, pero la verdad es que han demorado muchísimo. Esperemos que, bueno, después de la audiencia el 25 de octubre, inmediatamente se sepa qué va a pasar. Esperemos que sí. Así que,
Y va a haber que construir otro pabellón en Ezeiza, porque ya no hay lugar. Seguramente, ¿no? Esperemos que, bueno, de alguna manera se haga justicia y sienta la gente de que el que las hace las paga. Por supuesto que no se pasen del otro lado, que realmente se investigue como corresponde, pero que aquel que las hizo y se quedó con dinero del Estado, que las pague. Y además que los devuelva, ¿no es cierto? Claro. Exactamente, pero también ahí le echan toda la culpa a los jueces. Ahí tiene que salir la ley de extinción de dominio. Sí, vos fíjate que la plata de López, de los bolsos de López, los 10 millones de dólares, todavía están termosellados en el Banco Central. ¿Qué sentido tiene La eso, gente ¿no? cree que ya volvió al pueblo, no, de ninguna manera, hasta que no haya una condena. Bueno, por eso es importante que ahora se va a venir el juicio oral. Claro. Hasta que no haya una condena, esa plata va a seguir guardada en el Banco Central. Sí, si hubiera existido la ley vigente de extinción de dominio que quedó trabada en el Senado, esa ley hubiese permitido muy rápidamente esos fondos pasarlos al Estado y disponer de ellos, porque la ley funciona de una manera diferente. Es decir, si nadie puede acreditar efectivamente cómo consiguió ese dinero, en el caso particular de López sería López, y si no puede probar por medio genuino que ese dinero es legal, automáticamente hubiera pasado y se hubieran destinado a tantas necesidades que tiene la gente en recursos, en dinero, en tantos fines altruistas, ¿no es cierto?, que deberían ser aplicados. Pero bueno, tengo una pregunta, Mercedes, algo jocoso y quizás un poco trivial. ¿Cuál fue que vos recuerdes en este momento la entrevista o el reportaje o el personaje más simpático con el cual te encontraste allí en tribunales o en la calle? ¿Cuál es el caso que se te cruza cada tanto por la cabeza y te ocasiona de risas recordarlo? Y mira, simpático en Comodoro Pi, no. No hay, ¿no? Comodoro Pi. No, justamente. Mucho el no. que me llamó la atención el otro día, a ver, ¿viste? Era el segundo de Debido Barata, que está en todo este escándalo de Río Turbio. Sí. Me llamó la atención porque hasta posaba para las fotos. Ajá. Y será habló porque muchísimo. porque es un tipo fachero. Pero no, me pareció muy lindo que digamos, pero me llamó la atención. Y el contador de Cristina también. El famoso contador de Cristina que está preso. Manzanares. Ajá, mi amigo. Sí. Vos sabés que me llamó la atención. Sí. No sé si es el típico chanta porteño. Sí. Viste que cuando me lo encontré se hizo el simpático, viste, porque todo el mundo, en realidad, lo que pasa es que todos los que van a Comodoro Pi, yo hace 2 años nomás que voy a Comodoro Pi. Ajá. Empecé a ir después de la causa Nisman. Claro. O sea, pues yo estaba todos los días en la puerta de la Fiscalía de Fein durante como 6 meses. Recuerdo. Y después empecé a ir a Comodoro Pi. O sea que hace exactamente 2 años que voy a Comodoro Pi. Parece que fuera una vida, pero son 2 años nada más. Seguro. Me costó mucho remarla, pero, digamos, ya están como todos advertidos que yo los voy a agarrar, porque aparte yo necesito el audio. Como soy de radio, necesito el audio, así que trato todo de grabarle algo. Y me causó gracia otro caso. Sí, que se posaba y todo para la foto. Y vos sabés que, ahora me acuerdo de una cosa que fue increíble. Claro. Una vez aparece, de casualidad, yo estaba en el 4º piso y veo un tipo con anteojos negros, así, viste, como que se escondía, y lo reconozco al abogado, a Blanco Bermúdez, y era Estiuso. Yo no lo conocía, claro. Inclusive las fotos que hay no tienen nada que ver con la cara de Estiuso. Claro. Lo choco Estiuso. Entonces le empiezo a grabar. Y bueno, salgo con Longobardi contando todo lo de Estiuso, y cuando veo, estaba entrando lo de Bonadío, se ve que él quería entrar rápido y no lo dejaron entrar hasta la hora que tenía que entrar, hasta la hora de una testimonial. No me acuerdo por qué tema era. La cuestión es que le pongo para hacerle un video y lo empiezo a grabar y le empiezo a preguntar cosas y a hacerle un video. Entonces le digo, y no se va a quejar lo que le estoy haciendo un video si usted sin permiso, porque usted me estuvo escuchando durante años mi teléfono sin permiso. Y se sonrió, seguro. Claro. No solo a vos, nos estuvo escuchando a todos. Claro, nos estuvo escuchando a todos, entonces lo único que faltaba es que yo tuviera que pedirle permiso para hacerle un video y hacerle preguntas. Bueno, te agradezco muchísimo estos comentarios, Mercedes, la verdad que es un gran gusto
charlar contigo. Siempre uno se encuentra con noticias, novedades, hechos que ocurren en el trabajo cotidiano que a todos, que los que estamos pendientes de lo que pasa en la justicia, en los temas vinculados con el gobierno, con los delitos económicos, etcétera, nos interesa conocer, porque son conocer el trasfondo y un poco los fundamentos y cómo se originan las noticias. Para nosotros es muy importante. Esperamos pronto volver a convocarte, aunque sea unos minutos por teléfono, algún día que puedas venirte para la radio y charlamos más en extenso. Te mando un gran beso y espero tenerte pronto de nuevo por aquí. Bueno, un cariño grande para ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, ahora que tenemos un audio, nos dicen que tenemos un audio preparado ¿de quién? De nuestro compañero de trabajo, Alejandro Drukarov, que desde nada más ni nada menos que los Estados Unidos me dicen que está en este momento, Alejandro. Nos ha enviado un audio con algunas reflexiones sobre el caso Maldonado y vamos a escucharlo ya. Adelante. Alfredo, querido, Fede, les mando un abrazo desde Boston, aquí en la ciudad que es la cuna de la libertad de Estados Unidos y que se ocupa mucho de destacarlo en el Freedom Trail, en el Camino de la Libertad y en cada uno de sus hermosísimos documentos. Un día que fue esplendoroso, hermoso, 5 grados de mínima, 13 de máxima, pero sol a full, sin viento. Y paseamos y disfrutamos mucho, nos acordamos por supuesto de ustedes y también estamos atentos a un momento muy, muy intenso, por supuesto, de la Argentina, un día tan lleno de novedades que empezamos con la detención factible de Debido pedida por la justicia y que ahora va a implicar el desafío del Congreso de desaforarlo, cumpliendo con el pedido del juez a raíz de lo que decidió la Cámara. Y también en paralelo con estas noticias de último momento, tenemos las versiones de que hay un porcentaje bastante elevado de probabilidades de que el cuerpo descubierto en el río de Chubut lamentablemente sea el de Santiago Maldonado. Habrá que ver en las próximas horas, habrá que ver cuánto tiempo hace también que el cuerpo estaba en el agua y todos los demás datos que por supuesto van a definir la situación. Pero bueno, una mezcla muy grande de sensaciones a la distancia entre el placer y el disfrute de esta ciudad maravillosa que es Boston y las noticias tan intensas que vienen de nuestro querido país. Así que bueno, quise participar de alguna manera, aunque sea tan a la distancia. Les mando un abrazo, los felicito. Gran programa y adelante. Un abrazo grande. Bueno, le agradecemos a Alejandro que desde tan lejos, en lugar de disfrutar 100% de su viaje, nos sigue y nos hace su aporte. Claro que lo envidiamos un poquito, pero bueno, seguramente pocos programas más los tenemos con nosotros. Pero ahora se viene, señoras y señores, nada más ni nada menos que el programa de Vélez Arfiel, Vélez Radio con Carlos Martino, Diego Guitián y Tomás Amerio nos van a de alguna manera a ilustrar sobre qué es lo que está pasando en el club, en los jugadores, en el fútbol y todo el deporte. Así que escúchenlo, quédense aquí en esta misma radio, ecomedios.com, escuchando absolutamente todas las novedades sobre el programa. Nos vemos el martes próximo a través del HD o nos escuchan, por favor, a través de la AM 1220. Hasta el martes próximo. Adiós.